nombre es Alexandra Correa y soy la encargada del área de inclusión laboral de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Y hoy los acompañaré dirigiendo esta jornada. En primer lugar, quiero darle la palabra a Óscar Alonso, que es el gerente del organismo intermedio de capacitación. Así que, Óscar, buenos días. Muchas gracias. Buenos días para todos, todas. Quiero darle la bienvenida a este espacio de conversación, a este webinar organizado por Promable y la Fundación Chilena para la Discapacidad. Nos va a acompañar en unos minutos más, me confirmó la directora de Senadis que nos va a acompañar, la señora Vanessa Valdés. Ahí se está conectando justamente para que ella también nos dé un saludo de parte del gobierno regional. Así que vamos a esperar que... Vanessa, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Vanessa. Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Saludarte, Vanessa. Muy bien. Igualmente. Sí. Muchas gracias. Pido disculpas por no haber ingresado antes, pero tenía problemas con el link. Sí, tranquila, ahí, así que llegaste a tiempo. Sí. Te doy la palabra para que puedas entregarnos un saludo de parte del gobierno regional y de la dirección de la institución que tú diriges. Voy a arreglar un poquito la cámara, no sé cómo me veo, pero ahí para poder ver, para que me vea. Bueno, primero que todo, Óscar, agradecer la invitación. Sin duda que para nosotros como Servicio Nacional de la Discapacidad, el que se puedan hablar sobre estos temas, principalmente por el gran desafío que hemos tenido a través de la Ley de Inclusión Laboral, para nosotros es tremendamente importante, ¿ya? Este es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, un trabajo de poder generar conciencia respecto a la inclusión de personas con discapacidad. Si bien hoy día, 2 años ya de la implementación de la ley, ¿no es cierto?, y prontamente a su evaluación, todos tenemos claro los desafíos y las cosas que debemos mejorar, ¿no es cierto?, los aspectos que hay que mejorar en realidad de esta ley. Nosotros que más que nada como servicio hubiésemos querido que esto fuese algo natural, ¿no es cierto?, que cuando habláramos de inclusión efectivamente todos tuviéramos muy claro lo que significa un concepto de inclusión y que no tuviera que haber existido esta ley como para poder abrir las puertas al mundo laboral a las personas con discapacidad, ¿ya? Pero bueno, sabemos que es un país que funciona con leyes. La idea, como te digo, si esto bien se trabajó en conjunto, también con la ciudadanía, ¿no es cierto? Es una ley que le corresponde al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ¿no es cierto? Para nosotros es tremendamente importante, como decía en un principio, porque es la primera puerta que se abre a las personas en inclusión laboral. Son muchos los desafíos, ¿ya? Porque hoy día tenemos empresas que sí han contratado, hay empresas que sin esta ley ya habían contratado personas con discapacidad. También hay un desafío tremendo en la formación de las personas con discapacidad para también poder acceder, ¿no es cierto?, al mundo del trabajo. Esto es un engranaje desde educación. Aquí no es solamente un tema laboral, sino que también esto es, como te digo, un engranaje entre la parte educativa, ¿no es cierto?, social, laboral, para poder efectivamente lograr que sea un universo importante de personas contratadas en el mundo tanto público como privado, ¿eh? Nosotros hacemos alusión generalmente a la empresa privada, traspasamos como la mayor responsabilidad porque entendemos que ellos tienen la mayor capacidad de contratación, pero también este es un desafío y lo cual nosotros estamos también trabajando porque como servicios públicos, ¿no es cierto?, servicios del Estado, también somos parte de esta ley y tenemos que ir dando cumplimiento. Así que también es un trabajo que con nosotros como servicio hemos estado haciendo con diferentes, tanto con el ámbito privado, a través de seminarios, ¿no es cierto?, de capacitación, de charlas, ¿no es cierto?, para poder un poco explicar la ley, hacer la bajada a la empresa, porque muchas empresas nos dicen que no saben cómo hacerlo. Entonces, es un desafío tremendo, también lo estamos haciendo en el ámbito público, yo principalmente aquí con los servicios de la región del Maule, siempre le estamos mandando información, le estamos tratando de que ellos también respondan a los compromisos que tienen en materia de inclusión. Sabemos que hoy día es una obligación, ¿no es cierto?, del 1% para empresas o instituciones públicas sobre 100 trabajadores, pero también hemos visto la realidad que hay empresas más pequeñas que tienen menos cantidad y que también hoy día nos muestran que sí se puede, ¿ya? Nosotros el año pasado, el 26 de noviembre, realizamos un seminario para hacer esta bajada de la ley con empresas, pero lamentablemente como estaba todo este tema del estallido social,
no fue mucha la convocatoria, ¿no es cierto? Pero igual logramos acceder y que varias empresas estuvieran con nosotros, y la verdad es que ahí nos dimos cuenta que muchos en realidad no saben cómo hacerlo. También tuvimos la participación de empresas privadas que ya han generado una política de inclusión y que también ahí nos contaron su experiencia, y que en el fondo esto no es complejo, o sea, solamente tenemos que saber cómo hacer los ajustes, los puestos de trabajo, ajustes razonables. Entonces muchas veces no sabemos cómo hacerlo, lo que implica, no sabemos qué puestos las personas con discapacidad pueden ocupar, entonces cómo levantamos el perfil, son muchas cosas. Entonces para nosotros, como te digo, estas instancias son tremendamente, porque nos ayudan a generar conciencia en la ciudadanía, a ver en qué estamos fallando, qué desafío nos espera, para que efectivamente cuando miremos hacia atrás digamos que efectivamente ha aumentado el universo de personas con discapacidad contratadas, y que en el fondo son trabajadores, ¿no es cierto? Así los presentamos nosotros a la empresa, como trabajadores independientes de su condición. Así que yo solamente, Oscar, agradecer a todos los participantes, su interés también. No sé quiénes están hoy día participando, pero el solo hecho de participar yo creo que también es que nos genera un tema que es algo importante para cada uno de nosotros, independiente de dónde estemos. Así que espero que sea un webinar de excelente retroalimentación, ¿no es cierto?, aprendizaje, y que, como te digo, que se enmarca también en este trabajo que nosotros hacemos, un trabajo que hay que estar construyendo todos los días para que efectivamente hablemos de plena inclusión laboral en todo su ámbito. Muchas gracias, Vanessa, por tus palabras. Bueno, básicamente hoy lo que estamos aquí son empresas asociadas a Promaule, de la región del Maule, encargados de capacitación, remuneraciones, también vinculados a las distintas organizaciones que son adherentes de nuestro ticket. Ese es el tema. Le doy para que continuemos. Gracias Oscar y gracias Vanessa por sus palabras. Ya casi vamos a iniciar las exposiciones, pero antes los quiero dejar con Matías Poblete, el presidente y director de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Adelante, Matías. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero saludar en primer lugar a Vanessa, directora regional del Maule del Servicio Nacional de la Discapacidad, a Óscar Alonso, gerente general de la OTIC Promaule, y a todas las personas que hoy día nos acompañan en este webinar para poder conocer más acerca de la Ley de Inclusión Laboral, los desafíos que tenemos hoy día en el contexto de esta emergencia sanitaria que hemos vivido a nivel mundial, y también conocer un poco de la discusión parlamentaria que se está llevando a cabo por las futuras modificaciones que va a tener esta Ley de Inclusión Laboral. Discusión en la que como fundación hemos estado presentes. Yo soy una persona en situación de discapacidad que funda esta organización hace 3 años para poder dar respuesta a muchas de las necesidades que enfrentan las personas en situación de discapacidad a lo largo de su ciclo vital. Hoy día principalmente trabajamos en el ámbito de la educación inclusiva con establecimientos educacionales. Trabajamos con personas en situación de discapacidad, formándolas en oficios y en competencias transversales para el trabajo. Además, fuertemente promovemos los derechos de las personas en situación de discapacidad y trabajamos para que no exista más violencia en contra de las mujeres en situación de discapacidad, y en nuestro sitio web van a poder encontrar ahí un protocolo de prevención y atención de violencia a la mujer en situación de discapacidad. Y tenemos una larga trayectoria también acompañando a empresas en procesos de inclusión laboral, desde los análisis de puesto de trabajo, poder enviar los candidatos que la empresa necesita para poder cumplir con la ley de inclusión laboral, también concientizar, capacitar a los trabajadores de las empresas, desarrollar políticas de inclusión laboral y muchos otros aspectos que son muy necesarios para poder realizar procesos de inclusión laboral efectivos. Una de las cosas que vamos a desarrollar en este seminario el día de hoy es que cumplir con la cuota del 1% no genera inclusión, sino que hay una serie de elementos que son los que además trae esta discusión parlamentaria que generan la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. Para que conozcan más de nosotros, quiero invitarles a ver un breve video. En la Fundación
Fundación Chilena para la Discapacidad estamos comprometidos con los procesos de inclusión de las personas en situación de discapacidad. Trabajamos para disminuir las barreras que generan la discapacidad, concientizando e implementando servicios que promuevan la inclusión social y la accesibilidad universal. Cuando llegó la fundación y empecé a hacer este curso, yo dije que era la gran oportunidad de mi vida para poder yo entrar a trabajar, porque lamentablemente uno como persona natural no te toman en cuenta. La Fundación de Chilena de Discapacidad me ha enseñado a mí a que sí hay oportunidad. En medio de la pandemia del COVID-19, seguimos trabajando. Hemos redoblado nuestros esfuerzos para que las personas en situación de discapacidad cuenten con las oportunidades para incluirse en el mundo laboral. Para ello, hemos implementado una plataforma que permite la capacitación en modalidad e-learning, 100% accesible. En cada uno de nuestros programas hemos dispuesto de apoyo presencial y remoto, según la contingencia sanitaria lo amerite. Asimismo, hemos entregado los dispositivos y la conectividad a Internet para que cada participante pueda ser parte del proceso de formación desde sus hogares y sin complicaciones. Como Fundación estamos conscientes de la doble vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en situación de discapacidad. Por ello, hemos implementado programas, desarrollado protocolos y lanzado el libro Mujer, Discapacidad y Violencia. En la actualidad nos hemos posicionado como un referente técnico, gracias a los distintos estudios que han sido de interés público, lo que ha generado nuestra aparición en diversos medios de comunicación. Agradecemos a todos quienes hacen posible nuestro trabajo. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.fchd.cl y síguenos en nuestras redes sociales. FCHD, porque tu desafío es nuestro desafío. Bien, en este video mostramos gran parte de nuestro trabajo que hoy día queremos instalar en la región del Maule. Para ello es que estamos aquí con ustedes el día de hoy para poder atender a sus dudas, poder informarles y apoyarles en la implementación de la Ley de Inclusión Laboral. Y por cierto también para que en una alianza público-privada o una alianza entre empresas y organizaciones como la nuestra podamos implementar en el lugar programas de formación laboral y también de empleo con apoyo. Gracias a un proyecto que tenemos para toda la provincia de Talca, en la región del Maule, proyecto que se financia a través de la medida alternativa de donación establecida en la ley 21.015, proyecto aprobado también por el Banco de Donaciones con Fines Sociales. Quiero reiterar mis saludos y agradecimientos a quienes están hoy día con nosotros y nos encontraremos en un momento más cuando me corresponda exponer el tema que me toca. Muchas gracias. Gracias, Matías. Bueno, ya vamos a iniciar las ponencias. Antes de eso, quiero darles unas sugerencias, por favor, para tener en cuenta. Al momento de que terminemos cada ponencia, vamos a dar un espacio de preguntas y aquí lo pueden escribir en el chat para que podamos leer y así ser más organizado al momento de darle la pregunta a quien se la estén dirigiendo. Y lo otro, mantener sus cámaras y su micrófono apagado, esto con el fin de que todos nos podamos concentrar en la presentación que se está haciendo. A continuación, les presento a Ángela Lisboa, ella es la encargada de proyectos de la Fundación Chilena para la Discapacidad, y ella va a exponer el tema de la Ley 21.015, Inclusión Laboral, Contenidos y Nivel de Cumplimiento y Desafíos. Bienvenida, Paola. Okay, muchas gracias. Justo unos perros ladrando en el vecindario, así que espero que no moleste mucho la presentación. Bueno, les agradezco a todos por la presencia, a la directora del SENADI, al gerente general de OTIP. Y nuestro ánimo ahora es presentarles un breve resumen de la ley de inclusión tal como está, un breve resumen del nivel de cumplimiento y las principales dificultades que han tenido las empresas en su implementación. Es porque en nuestra experiencia muchas empresas aún no conocen la ley. Se hizo un esfuerzo de difusión muy importante cuando se lanzó, cuando entró en vigencia esta ley, pero aún así falta concientizar,
falta informarse mayormente acerca de la ley. Entonces, con mucho cariño hemos preparado esto y estamos disponibles para todas las dudas que tengan. Vamos a compartir pantalla. Ok, ¿se ve? Sí, te vemos perfecto. Muy bien. Bueno, como les comentó Alexandra, mi nombre es Ángela Lisboa, soy la encargada de los nuevos proyectos y nuevas alianzas de la Fundación. Y como decía Matías, estamos en este esfuerzo de ampliar nuestra presencia regional, porque estamos claros que la solución no puede venir empaquetada en el centro. Tiene que ser de acuerdo a la realidad local, a la realidad formativa, a la realidad productiva de cada región. Y es por eso que, si todo sale bien, vamos a abrir una oficina allá en la Fundación en el contexto de este proyecto que les voy a comentar más. Bueno, solo un breve contexto. En el año 2008, Chile ratifica la Convención Internacional de las Naciones Unidas que se centra en los derechos de las personas con discapacidad. ¿A qué nos obliga, a qué nos comprometemos nosotros como país con eso? A promover, proteger y asegurar los derechos humanos y aquellas libertades fundamentales de las personas en situación de discapacidad, a eliminar la discriminación y a trabajar en un enfoque de derechos humanos en nuestras políticas y programas, en capacitar en la materia, ¿ya? A raíz de esta ley, en el año 2010, a raíz de esta convención, de esta ratificación, en el año 2010 entra en vigencia la ley 20.422, que asegura el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad, para asegurarse el disfrute pleno de sus derechos y obtener una participación social plena, ¿ya? Por ejemplo, en esta ley, que no es tan conocida por el sector empresarial, se establece que la certificación de discapacidad será solamente una competencia de las comisiones de medicina preventiva e invalidez, las COMPIN. Se establece el Registro Nacional de la Discapacidad y se establece que todos aquellos espacios y oficinas de uso público tienen que tener accesibilidad universal, también en los servicios educacionales, centros de capacitación. A raíz de esto, se origina el Decreto 50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, actualizando sus normas de acuerdo a esta ley. Bueno, la experiencia nos dice que acá también hay mucho por hacer en la materia, porque muchos espacios, aún públicos y también del mundo privado que atienden público, no son completamente accesibles. La ley de inclusión laboral 21.015 entra en vigencia en abril del 2018 y es importante tener en cuenta que esta ley está dirigida a incentivar la inclusión laboral, más bien la contratación de personas en situación de discapacidad, sin considerar algún tipo de discapacidad, sin discriminar. Siempre nosotros pensamos en la silla de ruedas, pero es importante que sepamos que hay distintos tipos de enfermedades o condiciones de salud que causan la discapacidad. Por ejemplo, hay condiciones de salud física, hay condiciones de salud mental, de causa psíquica, intelectual, hay condiciones viscerales, también condiciones de salud visuales, con algunas deficiencias auditivas, por ejemplo, que causan condiciones de discapacidad. Entonces es importante que tengamos no les voy a profundizar en eso ahora, pero es importante tener eso presente al momento de considerar quién es una persona en situación de discapacidad. Esta ley establece esta reserva legal del 1% de la dotación de las empresas de más de 100 personas para aquellas personas en situación de discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez. ¿Cómo lo acreditamos eso? Se acredita mediante la credencial de discapacidad, que como les comenté, las entrega la COMPIN, y también para aquellas personas que reciben una pensión de invalidez a causa de su discapacidad, se certifica mediante el certificado de la institución provisional que entrega esa pensión.
Es importante decir que esta ley tiene el buen espíritu de fomentar la empleabilidad, la igualdad de oportunidades, de condiciones y deberes laborales para las personas en situación de discapacidad, pero como bien siempre dice Matías, que también Matías Poblete, el presidente de la Fundación, que participó en el diseño de la ley, el resultado final es positivo porque se incentiva la empleabilidad. Las empresas de más de 100 colaboradores están obligadas por ley a considerar a personas en situación de discapacidad, pero no necesariamente la ley regula los ajustes necesarios, que son todas aquellas medidas de adecuación, no solo de nuestro ambiente físico de la empresa, sino que de adecuación social, de actitud, que van a resolver aquellas carencias específicas que tienen las personas en situación de discapacidad para facilitar su accesibilidad y su participación plena en nuestros ambientes de trabajo. Aquellos ajustes necesarios no están especificados en esta ley así. Un tema práctico, cómo se calcula el 1%, de acuerdo al decreto 64, en donde está el reglamento de la ley para el sector privado. Tenemos que considerar el periodo entre enero y diciembre del año anterior, sumar todo el resultado de la dotación de todos esos meses y dividirlo por 12. Y el 1% es aquella dotación que tenemos que considerar para el año en curso. ¿Cuáles son las modalidades de cumplimiento? Bueno, según la Ley de Inclusión Laboral, nosotros tenemos dos formas de cumplir la ley. Primero, de una manera directa, es decir, contratar a personas en situación de discapacidad, o mediante el cumplimiento alternativo. La contratación directa. Esto incentiva la contratación, pero hay un mecanismo que también las empresas han utilizado, que es hacer un reconocimiento y una certificación de aquellos colaboradores, de aquellas colaboradoras que ya están en situación de discapacidad y que no han certificado su condición de discapacidad o no le han entregado a la empresa esa certificación. Pero también otras empresas han recurrido a la contratación buscando a personas en situación de discapacidad interesadas en ocupar sus cargos disponibles, ¿ya? Un tema práctico, ¿por qué les digo esto? Ya después vamos a ver por un tema asociado a la fiscalización que ejerce la Dirección del Trabajo, es que cuando nosotros realizamos una publicación en donde damos a conocer que tenemos una vacante en nuestra dotación, podemos decir que esta publicación se realiza en el marco o en referencia a la Ley 2015 de Inclusión, ¿ya? Sin ser esto algo que sea exclusivo, no podemos discriminar si postula una persona que no tiene discapacidad. Y también, por ley, la empresa puede solicitar a los postulantes a un trabajo la acreditación de su discapacidad, como también puede solicitar a colaboradores que ya formen parte de la dotación la acreditación de su discapacidad, pero la persona, sea postulante o una persona que ya trabaja con nosotros, está en todo su derecho de no entregarlo. Esto ya depende también de la buena voluntad de la persona, eso es importante decirlo, ¿ya? Pero no hay ninguna acción de discriminación al que se le pueda acusar a la empresa, al menos al solicitarlo, ¿ya? Estos contratos de trabajo, si nosotros como empresa publicamos un aviso, llegan personas y finalmente terminamos incluyendo una persona en situación de discapacidad y firmando contrato con esa persona, ese registro de ese contrato se tiene que realizar en el sitio web de la Dirección del Trabajo, en donde tiene una sección especial asociada al cumplimiento de esta ley, en un plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a la celebración de este contrato. También es importante decirte que tienen que informarse las modificaciones y la finalización de estos contratos. Justamente eso es lo que les decía. En el sitio web de la Dirección del Trabajo hay una sección especial focalizada en la Ley de Inclusión Laboral y además de nosotros 15 días hábiles a lo máximo, una vez que celebramos ese contrato, tenemos que informarlo en el mes de enero de cada año
todas las empresas que están obligadas, es decir, que tienen más de 100 trabajadores en su dotación, tienen que informar acerca de cómo se cumplió la ley el año anterior, la forma en que se dio cumplimiento a la ley, como también indicar el número de dotación que tuvo en cada mes. Esto se los indico porque no hacerlo es un hecho que es causal de multa. Bueno, como les decía, las modalidades de cumplimiento pueden ser de forma directa a un cumplimiento alternativo. Este cumplimiento alternativo, a partir de abril de este año, será utilizable solamente mediante razones fundadas. Es decir, que por la naturaleza o funciones de la empresa en su totalidad, nosotros no podemos incluir a personas en situación de discapacidad, esto considerando todas las áreas de la empresa, o que la empresa no haya recibido postulantes que cumplan con todos los requisitos necesarios para ese cargo, ¿ya? Entonces, la ley 20.015, a partir de abril del año 2020, se puede cumplir mediante el cumplimiento alternativo siempre y cuando haya una de esas dos razones fundadas. El cumplimiento alternativo, primero, se refiere a la contratación de empresas prestadoras de servicios, subcontratados, prestadoras de servicios transitorios, que tengan contratados a su vez en su fuerza laboral a personas en situación de discapacidad. Por cada trabajador que yo como empresa debía contratar, tengo que considerar un subcontrato con esta empresa prestadora de servicios por al menos 24 ingresos mínimos mensuales, lo que son 7.692.000 pesos. Ese es el monto anual de cada contrato de prestación de servicio por cada persona que yo como empresa no contraté. Es decir, si mi cuota por ley son 2 personas en situación de discapacidad, yo como empresa perfectamente puedo contratar o reconocer internamente la situación de discapacidad de uno de mis colaboradores, y por la otra persona que aún no estoy cumpliendo, puedo ocupar una modalidad de cumplimiento alternativo. Y si escojo la de contratación de servicio, tiene que ser un contrato por un monto de al menos 24 ingresos mínimos mensuales por esa persona, ¿ya? Es importante decir que este servicio tiene que ser entregado de forma permanente. No sirve que yo contrate, por ejemplo, un coffee break que entreguen personas en situación de discapacidad una vez al año o 2 veces al año. No, la ley y los reglamentos asociados establecen que tiene que ser un servicio permanente, no entregado de manera esporádica, discontinua, ¿ya? Y una misma persona puede ser considerado para efectos de cumplimiento de la ley tanto por su empleador directo como por las empresas que contrataron servicios, ¿ya? Pero la Dirección del Trabajo, y se establecen los reglamentos, tomará todos los resguardos para que tampoco sea un abuso, o sea, tampoco sea que una persona en situación de discapacidad que trabaja dentro de una empresa prestadora de servicios transitorios esté siendo considerada por 20 empresas más, ¿ya? Entonces también la idea es regular esto. ¿Cuál es la segunda modalidad de cumplimiento alternativo? La segunda modalidad se refiere a las donaciones, ¿ya? Por cada persona en situación de discapacidad que yo debía contratar, tengo que realizar una donación. Ya les voy a explicar aquí. Esa donación, su monto mínimo, es de 24 ingresos mínimos mensuales, lo que en todo el año son 7.692.000 pesos, ¿ya? Y como máximo son 12 veces el límite del máximo disponible, que son como 27 millones de pesos, ¿ya? Es importante decir que estas donaciones no me dan derecho a beneficio tributario, pero para efectos de contabilidad puede ser considerada como un gasto necesario para producir renta. Y también me permite dar cumplimiento a la ley y contribuir a proyectos. ¿A qué proyectos? Solamente para cumplir esta modalidad, yo puedo como empresa donar a proyectos de corporaciones o fundaciones que trabajen con la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad y que tengan proyectos y que tengan experiencia, al menos 2 años en la materia,
y cuyos proyectos hayan sido aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social. Acá se pasa por un proceso bastante exigente en donde uno como corporación, uno como fundación que trabaja con la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, tiene que entregar todos los antecedentes que acrediten en primer término mi experiencia en la materia, los resultados concretos, y después yo como corporación, yo como fundación, entrego un proyecto focalizado en alguna región o con amplitud nacional o con impacto nacional, pero ese proyecto es aprobado por un consejo de donaciones en donde hay personas del mundo público, del mundo privado, y una vez que ese proyecto es aprobado por este consejo, yo recién ahí puedo implementar estos proyectos con apoyo de las empresas que estén dispuestas a contribuir y a cumplir la ley de esta manera. Y esto es lo que les comentaba Matías, es así como nosotros recientemente, a la Fundación Chilena para la Discapacidad, nos aprobaron un programa, un proyecto de duración de 1 año, esta es una primera etapa, que beneficia a 20 personas en situación de discapacidad de tipo leve a moderada, de las comunas de Talca, San Rafael, San Clemente y Río Claro, y en situación de mayor vulnerabilidad. Este programa considera casi 3 meses de formación teórica y práctica, 318 horas, en el oficio de actividades auxiliares administrativas. Es importante decir que también considera un componente de competencias transversales para el trabajo. El proyecto considera también la búsqueda de los puestos de trabajo, los análisis de los perfiles funcionales de los puestos de trabajo, y la inclusión laboral y el acompañamiento individualizado para cada una de esas personas incluidas mediante la metodología de empleo con apoyo, como también el trabajo necesario de concientización en la empresa. ¿Qué pasa acá? El no cumplimiento de la ley, el organismo que se encarga de fiscalizar el cumplimiento de la ley, al menos en el sector privado, es la Dirección del Trabajo. Esta fiscalización puede realizarse de manera presencial o vía electrónica, ¿ya? En la práctica, durante el 2019, nosotros vimos de que las empresas recibían digitalmente un email en donde la Dirección del Trabajo les solicitaba mayor información, porque seguramente la empresa en el mes de enero no subió la información que debía subir, o no ha registrado contratos, o no ha informado con qué fundación ha trabajado en proyectos de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Entonces la Dirección del Trabajo da un plazo de 5 días hábiles para una respuesta. Y si la empresa no responde, se recibe una notificación de la multa, teniendo después un plazo de 90 días para apelar a esta multa. Si uno revisa el documento de la Dirección del Trabajo, se llama el tipificador de hechos infraccionales que causa para aplicar multas administrativas del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo, hay muchos hechos que son causales de multa. Sin embargo, en nuestra experiencia durante el año 2019, principalmente estos 2 hechos fueron los que originaron multa. En primer lugar, el no contratar o mantener contratado el 1% de personas con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez, en donde, dependiendo del tamaño de la empresa, se originaba la multa que vemos ahí. Para trabajadores, para empresas de 100 a 199 trabajadores, se usaba una multa de 40 UTM, y para empresas de una dotación mayor a los 200 colaboradores se usaba una multa de 60 UTM, que son 3 millones de pesos. Esto por cada mes en que se haya constatado la infracción. Y el segundo hecho que vimos que en la práctica fue causal de multa fue no comunicar electrónicamente durante el mes de enero la empresa en cómo se dio cumplimiento a la ley de inclusión el año anterior, ¿ya? Siendo las multas de 40 UTM para las empresas menores a 200 personas y de 60 UTM para aquellas empresas con más de 200 colaboradores.
La Dirección del Trabajo todos los meses emite un reporte de inclusión laboral. Acá tengo el último reporte hasta el mes de junio, no sé si ya salió el del mes de junio, y podemos ver de que a la fecha hay un total de 19.473 personas en situación de discapacidad que tienen relación laboral vigente en 3.847 empresas. Y podemos ver la región del Maule, en donde según los registros hay 158 empresas que están incluyendo a personas en situación de discapacidad. Y ahí nuevamente la cantidad de contratos vigentes hasta junio de este año en el Maule eran 783, y la cantidad de colaboradores inscritos en el marco de esta ley en el sitio web de la Dirección del Trabajo eran de 763, representando un 3,9% del total nacional. Ya estamos llegando a la parte final de mi presentación. De todas maneras, yo siempre estoy disponible para dudas con todo el equipo de la Fundación. Estamos disponibles para acompañarlos porque acá hay muchas materias que quedan sin resolver muy bien, sin aclararse completamente. Y según nuestra experiencia y lo que hemos visto en estos hartos años ya acompañando a las empresas en el desarrollo de culturas inclusivas, implementando la ley, hay unos desafíos principales. Primero que todo, está el tema de la cultura organizacional, aquellos sesgos, aquellas formas de entender la discapacidad, aquellos prejuicios. Hay mucho mito en el tema de discapacidad. Siempre pensamos la discapacidad en la silla de ruedas, pero como les explicaba anteriormente, hay muchas condiciones de salud o enfermedades que pueden ser no solo físicas y que causan discapacidad, y se entiende como estos problemas de interacción con el entorno. Una persona puede experimentar un mayor nivel de discapacidad en un entorno menos accesible. Entonces, es súper importante, no basta con solamente llegar a incluir a una persona en situación de discapacidad, porque es muy probable que esa persona no persevere en el puesto de trabajo, renuncie, no se logre entender. Hemos visto muchos casos de grandes esfuerzos que se hacen con fundaciones o también con los recursos propios de la empresa en incluir. Pero si no se trabaja en la cultura organizacional, en concientizar, en formar, en ir destacando aquellos sesgos que a veces también son inconscientes, en aquellos mitos, en aquellos temores en torno a cómo tratar con una persona en situación de discapacidad, el proceso no va a ser exitoso. Y por eso, al igual que los esfuerzos realizados en general por el sistema de inclusión, nosotros tenemos capacitaciones especializadas en la materia, instancias de concientización, instancias para que nos vayamos formando como equipo, como también capacitaciones con código SENSE para las empresas, desde 8 horas de duración hasta 40 horas de duración, considerando modalidad e-learning y modalidad presencial. ¿Cuál es el otro problema? Otro de los problemas que hemos visto según nuestra experiencia es la falta de una estructura, la falta de políticas institucionales de inclusión, de diversidad. Sin una política que nos dé un marco de acción, que nos entregue un lineamiento macro, que nos entregue los valores que vamos a defender, es difícil establecer procedimientos y cursos de acción, actividades y proyectos. Una política institucional nos da un horizonte para dónde vamos, y eso también es un servicio clave que, bueno, ahí nosotros entregamos. De la mano con la inclusión de personas en situación de discapacidad, también algunas empresas, sobre todo con filiales que son filiales de empresas internacionales, han desarrollado políticas de diversidad, ya considerando también cómo gestionar a las personas en situación de discapacidad, pero también considerando otras minorías, generaciones, inmigrantes, y en paralelo está el tema del género.
Entonces hay una entrega de valor que es súper importante para acompañar estos procesos, porque no es llegar y contratar. No solamente se trata de hacer ajustes físicos, los ajustes necesarios que veíamos antes, sino que de acompañar culturalmente a la empresa para revisar cuál es su visión en la materia y qué tenemos que trabajar. Tenemos acá otra de las grandes dificultades que hemos visto en el tema de la inclusión de personas en situación de discapacidad es la falta de mano de obra cualificada. Bueno, ¿por qué se da esto? Muchas de las personas en situación de discapacidad, y les voy a mostrar un gráfico, asisten a escuelas especiales. Lamentablemente no se entrega una formación en oficio, una formación que realmente en esas escuelas los habilite para incluirse laboralmente, para realmente ejercer un oficio. Esta brecha de formación dificulta la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Esto es una imagen de una sección del segundo Estudio Nacional de Discapacidad en Chile, que realizó el SENADIS en el año 2015. En el azul oscuro están las personas sin situación de discapacidad y en el celeste están las personas en situación de discapacidad. Y como podemos ver, un 23,4% de las personas en situación de discapacidad tienen su enseñanza básica incompleta y solamente un 9,1% de las personas en situación de discapacidad tiene su educación superior completa, en comparación al 20% de las personas sin situación de discapacidad. Entonces, claramente acá resalta la brecha formativa. ¿Pau? ¿Sí? Ya nos quedan 3 minutos. Ok, gracias. Acá estamos viendo de las personas, según el segundo Estudio Nacional de Discapacidad del SENADIS, aproximadamente el 20% de la población está en situación de discapacidad, como vemos en la región del Maule ahí, aproximadamente un 12% de las personas está en condición de discapacidad leve a moderada y un 8,1% de las personas está en situación de discapacidad severa. Y bueno, nosotros como fundación, ¿qué hemos hecho al respecto? Hemos implementado la formación en oficios, esto gracias a los proyectos de cumplimiento alternativo de la ley de inclusión, como les comenté, como también mediante la modalidad de precontrato, que la modalidad de precontrato les permite a las empresas utilizar la franquicia tributaria para realizar acciones de formación de personas en situación de vulnerabilidad, de personas en situación de discapacidad, para eventualmente incluir a esas personas. Entonces, esa modalidad de precontrato nos ha permitido también realizar un trabajo colaborativo con las empresas que les permita a las empresas también realizar una inversión social, una contribución social en aquellas localidades en las que están presentes, en aquellas localidades en las que operan. Entonces, ahí tenemos cursos, nos hemos tenido que reinventar, está todo bien ya funcionando, hay una plataforma en línea, una plataforma accesible de formación, en donde entregamos estas formaciones, muchas de las cuales ya están con el código CENSE aprobado, tanto de legislación laboral, planificación laboral, técnicas de atención al público, técnicas de asistencia administrativa, comercialización y ventas, manejo de herramientas computacionales, operación de caja, técnicas de operación de bodega, en fin. Tenemos una serie de oficios que hemos ido levantando porque en la práctica esto le permite a las personas en situación de discapacidad cubrir esa brecha formativa y poder aumentar sus posibilidades de inclusión laboral. Así que eso quería comentarles, ahí está mi mail para que sigamos en contacto y nada, ojalá que vayamos juntos construyendo un pos de la inclusión porque realmente hay una injusticia histórica y que se arrastra desde que una persona en situación de discapacidad nace, ya todo se le hace más difícil.
Entonces, realmente es importante hacer justicia y ir cubriendo estas brechas, y lo podemos hacer. Así que muchas gracias. Después pueden anotar las preguntas en el chat y después las contestaremos al término del seminario. Muchas gracias, Ángela. Pau, por tu participación. Okay. Ahora le voy a dar el pase a Camila. Ella es la encargada de área de estudios y publicaciones de la Fundación Chilena para la Discapacidad y quien va a exponer el tema de paso a paso para la seguridad laboral en actividades de trabajo y retorno de trabajadores en situación de discapacidad. Así que adelante, Pau. Bien. Primero que todo, quiero saludar y agradecer a todas las personas que estaban presentes en este webinar. Es importante señalar que los lineamientos que voy a entregar a continuación van a ser publicados durante el mes de septiembre en la página web de la Fundación. En tanto, esta información va a estar disponible para consulta pública. Bien, vamos con la primera diapositiva. Bueno, en el contexto de actual pandemia y de este plan de paso a paso para el retorno a las actividades laborales y continuación también de estas actividades, como fundación, como área de estudios, hemos identificado esta necesidad de levantar lineamientos como una herramienta para la implementación de medidas que protejan a las personas en situación de discapacidad ante esta emergencia sanitaria en sus entornos laborales. Bueno, la OMS ha referido que esta población tiene una especial vulnerabilidad y las consecuencias que trae esta pandemia y este virus también son mayores, son consecuencias no solamente biológicas, sino que también sociales, culturales, desempleo, incertidumbre, etc. Y por tanto, bueno, las indicaciones que voy a entregar ahora pretenden servir de apoyo ante la continuidad de funciones laborales, como he mencionado, para que no se ponga en peligro en ningún caso el bien más importante, la salud y la vida de las personas en situación de discapacidad, y también, bueno, para también asegurar la empleabilidad de estas personas, dado que también se debe cumplir con la Ley 21.015 de inclusión laboral en las empresas. Siguiente diapositiva. Bueno, estos lineamientos fueron realizados a través de una metodología cualitativa basada en un abordaje de tipo bibliográfico. En particular, bueno, se realizó una investigación que permitió compilar información nacional e internacional acerca de las medidas instruidas ante el brote por COVID, y los criterios de selección de la información fueron seguridad en el lugar de trabajo, retorno al espacio laboral y discapacidad. Bueno, a partir de esta indagatoria levantamos tipologías ad hoc que se van a presentar a continuación, que corresponden a los lineamientos. Siguiente diapositiva. Bien, es importante que cuando se elaboren planes o se adopten medidas en los lugares de trabajo, se transversalice el tema de la discapacidad y se deben considerar las siguientes indicaciones: la evaluación de riesgos COVID al interior de las empresas, medidas de higiene y seguridad, medidas organizativas, cargas de trabajo, desplazamientos al lugar de trabajo, medidas individuales, salud mental y contención emocional. Con respecto al primer lineamiento, siguiente diapositiva. Es de importancia, como mencionaba anteriormente, que las organizaciones transversalicen realizar un análisis respecto de las y los trabajadores en situación de discapacidad al interior de la institución, para evaluar si se debe primero crear un plan de contingencia en caso de que la institución no lo tenga, o si ya se tiene, si debe ser adaptado para responder a las necesidades de apoyo de las personas en situación de discapacidad. A partir de esta evaluación de riesgo, se deberán desarrollar medidas preventivas y de protección para cada área o puesto de trabajo donde se desempeñen los trabajadores en situación de discapacidad. Y el plan de contingencia que se debe implementar obviamente debe ser flexible, para así también ir respondiendo al dinamismo de la realidad social que conlleva esta pandemia. Siguiente diapositiva. Algunos ejemplos de acciones que se podrían considerar en estos planes y protocolos y con la evaluación de riesgos
es identificar a personas que puedan estar en riesgo. Y se puede realizar un catastro de la institución y se pueden hacer algunas preguntas con respecto a la situación de discapacidad, a la movilización, con cuántas personas se residen en el hogar, si las personas, los trabajadores conocen a una persona que estuvo contagiada, entre otros, pero siempre teniendo en cuenta evitar la estigmatización. Y también, bueno, se deben adoptar medidas ante la sospecha de un presunto caso de COVID, y aquello se puede ejemplificar a través de establecer un espacio de trabajo aislado o en una zona donde no se tenga contacto con otras personas, limitando el número de personas que tengan contacto con la posible persona contagiada. Siguiente diapositiva. Con respecto a las medidas de higiene y seguridad, que es el segundo lineamiento que como área de estudios entregamos, se sugiere que los empleadores adopten siempre medidas, incluso si aún no existen casos de personas contagiadas al interior de la organización. No solo para evitar la propagación del contagio del virus, sino que también para disminuir los días de trabajos perdidos, la reducción de personal disponible para cumplir con las funciones, entre otros. Entre estas medidas de higiene y seguridad están asegurar que los lugares de trabajo estén limpios e higienizados, promover el lavado frecuente y concienzudo de manos, promover una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo y adoptar medidas de distanciamiento físico al interior de la empresa. Siguiente diapositiva. Con respecto a asegurar que los lugares de trabajo estén limpios e higienizados, bueno, se sugiere obviamente limpiar las superficies de los puestos laborales como escritorios y mesas, hasta los objetos y herramientas de las cuales hacen uso las personas en situación de discapacidad. ¿Ya? Y también es importante también entregar los materiales de higiene para que las personas, los trabajadores puedan colaborar con la desinfección frecuente de estas herramientas. Se debe evitar dentro de lo posible compartir el uso de herramientas, y en el caso de las personas en situación de discapacidad deben contar con herramientas de uso exclusivo e intransferible. Bueno, se debe tener especial consideración con aquellas personas en situación de discapacidad que hacen uso de ayudas técnicas como bastones. Bueno, y van a tener que realizar una limpieza frecuente y desinfección de estas ayudas técnicas. Y las personas que también van a prestar ayuda a estos trabajadores en situación de discapacidad también deben seguir medidas de higiene y de seguridad antes y durante la interacción con estos trabajadores. Con respecto al lavado frecuente y concienzudo de manos, siguiente diapositiva. Se recomienda que, bueno, la organización disponga de dosificadores de desinfectante de manos en lugares visibles y accesibles en el lugar de trabajo, y también obviamente se sugiere poner carteles que fomenten e ilustren el lavado correcto de manos en baños y lugares. Y ahí estos carteles deben cumplir con medidas de accesibilidad y diseño universal. Es importante también fomentar el lavado frecuente de manos en aquellas personas que utilizan ayudas técnicas, como los bastones que mencionaba anteriormente. Y adicionalmente las medidas expuestas, como señalaba anteriormente, pueden ser enfatizadas a través de otras medidas de comunicación, como charlas sobre higiene y seguridad, teniendo siempre en consideración con las necesidades de accesibilidad a la información, ya sea visual, auditiva y de comprensión. Y existen algunos recursos vinculados a esto en páginas del MinSal, de Senadis y también de la OMS. Con respecto a la promoción de una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo, se recomienda que la institución garantice la disponibilidad de mascarillas y pañuelos en los espacios laborales como medida preventiva, ¿ya? Y también, bueno, deben incorporar cubos de basura con tapa para los casos de personas que desarrollen rinorrea o tosan en el trabajo. Y aquello también se puede fomentar a través de la distribución de carteles informativos que ilustran una adecuada higiene respiratoria, y obviamente estos carteles deben considerar el diseño universal y la accesibilidad.
Con respecto a las medidas de distanciamiento físico al interior de la empresa, se sugiere redistribuir el espacio donde se ubican los puestos de trabajo para cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Sobre la distancia física, que se ha indicado que es de a lo menos de 1 metro entre una persona y otra. Un plan adecuado a implementar para aquellos lugares de trabajo donde no se pueda redistribuir el espacio es analizar la posibilidad de contar con turnos de trabajo escalonados, así como también realizar la prestación de servicios de manera remota, que esto es el teletrabajo, o reducir la cantidad de personas trabajando por turno. Es relevante enfatizar que las personas en situación de discapacidad corren un mayor riesgo de contraer el COVID-19 y algunos de los factores de riesgo pueden ser las dificultades para mantener el distanciamiento físico. Si se da esa situación, como fundación recomendamos lo siguiente. Si se desea llamar la atención de una persona con discapacidad auditiva, no es necesario tocarla, sino que se puede poner frente a ella conservando el distanciamiento físico. Si se debe prestar asistencia para el traslado de personas con discapacidad visual, se puede aconsejar a la persona que apoya el desplazamiento que utilice prendas con mangas largas, que permitan usar el antebrazo como guía, y que además esta persona que va a apoyar utilice mascarillas, guantes desechables y otros elementos de protección personal. Al interactuar con una persona con discapacidad con dificultades auditivas, es fundamental no gritarle al hablar con él o ella, pues al hacerlo se puede salpicar saliva y aumentar esto el riesgo de contagio. Y si se presta asistencia en el traslado a una persona con discapacidad que utiliza silla de ruedas, se sugiere que la persona que preste este apoyo utilice guantes desechables para manipular la silla. Y si no se cuenta con guantes, la persona que presta asistencia deberá lavarse las manos antes y después de tocar estos mangos. Bien, otro lineamiento que como fundación también nosotros entregamos es el tema de las medidas organizativas. ¿Ya? Existen algunas recomendaciones sobre los preparativos en el lugar de trabajo del MinSal y también de otras organizaciones internacionales como la ONU y la OMS, que se deben seguir sus recomendaciones. Y en relación a las personas en situación de discapacidad, considerando que su situación de salud se puede ver mayormente afectada en estas emergencias sanitarias, las sugerencias son que lo posible se pongan en marcha arreglos laborales flexibles que permitan que las personas puedan desarrollar la modalidad de trabajo. Y en el caso de que se opte por esa modalidad de trabajo, se debe garantizar que estos trabajadores en situación de discapacidad cuentan con la tecnología necesaria para llevar a cabo sus tareas. Algunos ejemplos de tecnologías que se podrían incorporar en el teletrabajo son las siguientes. Para personas con discapacidad visual, se pueden incorporar algunos software y también pantallas de uso libre. Está el NVDA, JAWS, Talkback Voice Over y está OCR y AVI Fan Reader, que son escáneres digitales. Y para personas con discapacidad motora, existen algunos software que facilitan el acceso a la información mediante la voz. Y uno de ellos es Dragon, que corresponde a un software que debe ser obviamente aprendido, entrenado por el usuario. Siguiente diapositiva. También hay tecnologías para personas con discapacidad auditiva. Y la Universidad de Alicante lleva la delantera con este tema y se pueden descargar algunas aplicaciones en la página web que se presenta ahí. Y algunos ejemplos son ListenAll, TAL, Ability Connect y todas estas aplicaciones son gratuitas. Otra medida a evaluar dentro de estas medidas organizativas es la implementación de contar con horarios de trabajo flexibles, como por ejemplo turnos de trabajo escalonados, que permitan mantener la distancia física. Siguiente diapositiva. Otro lineamiento que nosotros entregamos son el tema de las cargas de trabajo.
bueno, en las organizaciones o instituciones de algunos rubros, cuando se retome la actividad presencial, es posible que se incremente el ritmo de trabajo de manera exponencial. Entonces es necesario establecer medidas transitorias que acompañen el proceso de reacomodación de la rutina y el ritmo de trabajo. Bueno, además de eso, se deben evaluar las funciones y tareas que deben cumplir las personas en situación de discapacidad y, bueno, se deben implementar algunos ajustes razonables o necesarios como aparece en nuestra legislación chilena, como la redistribución del espacio donde se desempeñan las funciones, la redistribución de las tareas o los plazos de cumplimiento, la necesidad de apoyo de terceros para retomar el ritmo de trabajo y disminuir los niveles de estrés. Y de igual manera se deben establecer planes de preparación para la continuidad de las actividades ante la disminución del personal disponible. Siguiente diapositiva. Bien, otro lineamiento es el desplazamiento al lugar de trabajo. Bueno, para aquellas organizaciones que posean un servicio de movilización, se deben adoptar una serie de medidas con el fin de reducir el riesgo de contagio. Bueno, en el caso de que la institución o la empresa no cuente con un servicio de movilización, se sugiere que se evalúe la contratación de estos servicios para resguardar la seguridad y la salud de los funcionarios con discapacidad. Bueno, algunos ejemplos que nosotros entregamos con respecto a la movilización propia de la empresa es otorgar preferencia al uso del transporte de la empresa o la institución a personas en situación de discapacidad, higienizar de forma recurrente el medio de transporte en función de su uso, reforzar la flota de transporte para aumentar la capacidad de la misma y permitir el mantenimiento de la distancia de seguridad, mantener el distanciamiento físico al subir y bajar del transporte, y establecer obviamente el uso obligatorio de mascarilla y guantes durante el desplazamiento, así como también adoptar las recomendaciones de las autoridades del país. En el caso de que la empresa no tenga un servicio de movilización propio y los trabajadores tengan que hacer uso del transporte público, bueno, se sugiere que obviamente los trabajadores utilicen la mascarilla, utilicen guantes, y bueno, sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Transporte. Siguiente diapositiva. Bueno, también de modo complementario con respecto al uso del transporte público, es recomendable que también, bueno, las personas en situación de discapacidad hagan limpieza de sus ayudas técnicas. Bueno, el sexto lineamiento son las medidas individuales y bueno, algunos ejemplos de medidas individuales que se podrían adoptar son la distribución de equipos de protección personal, como por ejemplo mascarillas, gafas, guantes, alcohol gel. Bueno, para el caso de que si se disponen de trabajadores con dificultades auditivas, se debe promover el uso de mascarillas que permitan observar los labios. Bueno, ya es un poco conocida la mascarilla inclusiva. Y si se cuenta con trabajadores con dificultades visuales, se debe prestar atención a la naturaleza de estas y cómo interactúan con el uso de gafas de protección. Es importante también considerar la calidad o el material con el que están fabricados los guantes, porque pueden disminuir la capacidad táctil y prensión de las personas. Otra medida individual es el acceso a la información y la formación. Siguiente diapositiva. Y bueno, existen recursos elaborados por la OMS, así como también por el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Ministerio de Salud, con información en lengua de señas, así como a través de medios y formatos accesibles, con lectura fácil, lenguaje sencillo, subtítulos que pueden apoyar la entrega de estas medidas y de estas instrucciones que se deben adoptar al interior de las empresas. Finalmente, el último lineamiento
que nosotros entregamos es el tema de la salud mental y la contención emocional. Obviamente son de conocimiento público que los efectos de la emergencia sanitaria pueden ser variados, de creciente magnitud, otros prolongados en el tiempo, y se evidencian en múltiples niveles que afectan o pueden afectar la capacidad de desenvolvimiento de la vida cotidiana. Y bueno, esto también puede disminuir también la productividad en las empresas. Es importante principalmente que con las personas en situación de discapacidad se adopten las siguientes medidas. Siguiente diapositiva. Se debe estructurar, mantener y respetar la rutina de trabajo, independientemente de la modalidad con la que se cumplan las funciones asociadas al cargo laboral. Y también se deben analizar, como vimos anteriormente, las cargas de trabajo y la capacidad de desempeño de las personas con discapacidad. Otro factor para proteger la salud mental de estos trabajadores es contar con una red de apoyo y de interacción social. Y bueno, nosotros sugerimos realizar instancias como de apoyo, charlas informativas, jornadas de autocuidado, no solamente presencial, sino que también de manera remota. Y bueno, lo principal también para que pueda ayudar a una salud mental y a una contención emocional es mantener una visión de equipo, ya que todos somos seres interdependientes y necesitamos de otros. Y también es importante seguir el resto de los lineamientos que entregamos anteriormente, porque eso también va a ayudar a que los trabajadores con discapacidad se sientan tranquilos y seguros y también acompañados. Y bueno, ya llegamos al final de esta presentación y como mencionaba al principio, es necesario resguardar la salud y el bienestar físico-mental de las personas con discapacidad y también asegurar la empleabilidad de estas personas y dar cumplimiento y continuación a la Ley de Inclusión Laboral número 21.015. Es imprescindible que en cada empresa e institución pública se elabore un plan de contingencia o protocolo de seguridad, salud y continuidad que de manera transversal considera a las personas en situación de discapacidad. Por último, como fundación nosotros llamamos a reflexionar sobre las escasas oportunidades que han tenido las personas en situación de discapacidad para desarrollar trabajo remoto. Y es importante también evaluar esta medida. Siguiente diapositiva. Y bueno, siguiendo con lo último que mencioné, muchas personas en situación de discapacidad, y como señalaba también Paola, se desempeñan en cargos de baja cualificación y baja formación educacional, a lo que se suma la brecha digital y de accesibilidad. Entonces es importante también que vayamos también fomentando la participación de estos trabajadores en estos ámbitos. Y bien, esa sería la presentación para la seguridad laboral de personas en situación de discapacidad en el contexto de COVID-19. Muchas gracias, Camila, por tu intervención y les reiteramos que en nuestro sitio web, que es www.pchd.cl, próximamente podrán descargar la guía completa de la información que Camila nos acaba de brindar. Y ya para cerrar las presentaciones de esta jornada, los dejo con Matías Poblete. Él nos va a dar un informe de la actual discusión parlamentaria en torno a las modificaciones de la Ley 21.015. Adelante, Matías. Tienes el micrófono apagado. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. Me ha correspondido poder ir actualizando en esta jornada la actual discusión parlamentaria que se ha dado por las eventuales modificaciones que vienen sobre la Ley de Inclusión Laboral número 21.015. Alexandra, ¿tú me vas a ayudar con la presentación? Sí, ya estoy compartiendo la pantalla. Perfecto. Bien,
para ir al primer tema. Esta moción parlamentaria lo que hace es buscar modificar el Código del Trabajo de manera de poder generar mayores oportunidades de inclusión para las personas en situación de discapacidad. Yo les decía a un inicio que la sola cuota o el cumplimiento de la misma no genera inclusión laboral. Entonces, a partir de esta premisa es que se hace esta moción parlamentaria que se contiene en el boletín 12.261-13 y cuyo autor es Francisco Undurraga Gacitúa. La siguiente. ¿Quién es el autor de esta moción? El autor de esta moción, como se los dije, es Francisco Undurraga, diputado de la República, quien también es una persona en situación de discapacidad y que ha estado muy al pendiente de los temas que afectan a dicha población. Hay una foto aquí de una columna que él escribe en respuesta a otra columna que había escrito yo, donde yo lo emplazaba a él como vicepresidente de la Cámara de Diputados cuando él asume a tomar un rol más activo por las demandas de las personas en situación de discapacidad, y él de manera muy respetuosa, muy correcta, contesta a esta columna contando un poco cómo van los procesos legislativos, y ahí también hace mención a esta moción que él presentó para mejorar los procesos de inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. La siguiente. Esta moción parlamentaria parte no ahora, sino que 7 meses después de que entra en vigencia la Ley de Inclusión Laboral. Y lo que busca es recoger dos aspectos importantes que están contenidos en legislación que se aplica en Chile. El primero, correspondiente al artículo 27 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, el cual, entre otras cosas, dice que los Estados partes deben promover legislaciones para que las instituciones públicas y privadas implementen ajustes razonables, que se llaman en la Convención, y en la Ley 20.422 se llaman ajustes necesarios, para la inclusión plena efectiva en el contexto laboral de las personas en situación de discapacidad. Pero también toma el artículo 2, inciso 4, del Código del Trabajo, considerando que hay ciertas situaciones que generan discriminación o menoscabo laboral, y entre ellas pueden ser las condiciones laborales y otros aspectos que afectan a los trabajadores, entendiendo que la falta de ajustes necesarios o razonables se considera como una condición o un acto que podría ser discriminatorio, por el cual ya hay algunos reclamos en la Dirección del Trabajo y algunas sanciones que se han aplicado al respecto, aun cuando esta normativa no entra en vigencia, pero hay personas en situación de discapacidad que han tomado este argumento, ¿cierto?, para poder acudir a la Dirección del Trabajo. La siguiente. Yo les contaba que soy una persona en situación de discapacidad. Mi discapacidad es de tipo visual. Yo tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria y veo un 2% de la visión normal. Entonces voy a pedirle a Alexa que me ayude con la lectura del título de esta diapositiva para poder ir haciendo mi presentación. Dice, contexto de la moción. El establecimiento de cuotas laborales no genera un impacto sustancial en la solución a la problemática de exclusión laboral de personas con discapacidad, puesto que no entrega herramientas a la institución empleadora para propiciar un clima laboral inclusivo que contemple la implementación de ajustes necesarios para asegurar un trabajo de calidad y digno para una persona en situación de discapacidad. Propuesta de mejoras para el proyecto de la Ley de Inclusión Laboral, Fundación Chilena para la Discapacidad 2016. Cuando esta ley empieza a discutirse en el Parlamento, entre el año 2015 y 2016, muchas personas decían la cuota debería ser el 5% como otros países, otros decían el 7%, algunos decían el 3%, otros el 2%. Y nosotros como fundación decíamos que la cuota no hacía inclusión, que si era el 1 o era el 7, el impacto no iba a ser tan significativo si es que no se trabajaba en ajustes
razonables y si es que no se trabajaba en reales incentivos para que las empresas pudieran contratar. ¿A qué me refiero con reales incentivos? Nosotros como fundación tenemos el corazón puesto en las personas en situación de discapacidad, pero sabemos que hay muchas empresas que para poder hacer una inclusión laboral efectiva necesitan hacer inversiones grandes. Y esas inversiones, muchas veces las empresas no pueden o simplemente no están dispuestas a asumirlas. Por lo tanto, nosotros decíamos, podríamos pedirle a las empresas que tengan el 10%, si queremos, de inclusión laboral, pero nada de eso va a servir si es que no se incentiva la implementación de ajustes necesarios. Y eso lo dijimos en este informe, en el informe de propuestas de mejoras para la Ley de Inclusión Laboral en el año 2016. Y el diputado Undurraga lo que hizo fue recoger este informe presentado en ese año y basarse en él para poder construir esta moción parlamentaria que la vamos a ir viendo en detalle a continuación. En la siguiente diapositiva aparece nuestra presentación a la que se hace mención en este párrafo que leíamos anteriormente. Ahí estábamos en la Comisión del Trabajo presentando esta idea que yo les planteo acá y también con el actual presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Diego Paulsen, quien apoyaba nuestra idea. No obstante, fue complicado poder implementar esto en un inicio porque la ley ya venía bien armada ya. En la siguiente presentación, un titular del Diario Constitucional en el que varios diputados, ¿cierto?, manifiestan que está su molestia porque ellos querían tener un 2% de inclusión laboral, pero el Senado lo había bajado al 1%, ¿ya? Y nosotros reiterando, obviamente, también que el porcentaje no era el que iba a generar la inclusión, sino que las medidas que se pudieran implementar, en tanto ajustes necesarios, desarrollo de políticas inclusivas, capacitación, entre otros aspectos. Y una columna del diario La Tercera, donde se vuelve a refrendar esta información, escrita en aquel tiempo con el diputado Nicolás Monkeberg, que después fue ministro del Trabajo. La siguiente diapositiva. Si me ayudas, Alexa. Articulado de la moción. Artículo primero. Agrégase el siguiente artículo 157 quater nuevo en el decreto con fuerza de la Ley número 1 del 2002 del Ministerio del Trabajo y Prevención Social, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Trabajo. 2 puntos. Artículo 157 quater. Al menos uno de los trabajadores que se desempeñen funciones relacionadas con recursos humanos dentro de las empresas contempladas en el supuesto del artículo 157 bis deberá contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Se entenderá que tienen estos conocimientos los trabajadores que cuenten con una certificación al respecto otorgada por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales establecido en la Ley número 20.267. Bien. Entonces, esta moción que redacta el diputado Undurraga agrega en el Código del Trabajo un nuevo artículo 157, el artículo 157 quater. Esta moción es de un artículo único y lo que busca, en primer lugar, es que las empresas que tienen de 100 trabajadores o más deban, ¿cierto?, certificar las competencias de al menos una persona que trabaje en el área de recursos humanos a través de Chile Valora, ¿ya? Ese es el sistema de certificación que se menciona en este artículo, ¿ya? Hay elementos que están ahí entre comillas, porque lo que está entre comillas son las indicaciones que posteriormente agregó el presidente de la República junto a la ministra del Trabajo, porque la versión original de esta moción establecía que la certificación no era a través del sistema de competencias de Chile Valora, sino que tenía que ser por institutos y universidades. Y esa situación se cambia a través de esta indicación del presidente de la República y la ministra del Trabajo, y es aprobada posteriormente por la Comisión del Trabajo en la sesión de la semana recién pasada.
Siguiente, por favor. Articulado de la moción. Las empresas señaladas en el inciso anterior deberán promover políticas en materias de inclusión al interior de las mismas, las que serán informadas anualmente a la Dirección del Trabajo de conformidad al reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 157 bis, así como también elaborar y llevar a cabo anualmente programas de capacitación de su personal con el objeto de otorgarles herramientas para una efectiva inclusión laboral dentro de la empresa. Bien, aquí entonces se agregan dos requerimientos nuevos para las empresas a través de esta moción, que se van a tener que informar tal como se hace con la contratación y el cumplimiento de la ley de inclusión laboral respecto a la contratación de personas en situación de discapacidad. Como decía Paola, en enero de cada año las empresas deben informar las contrataciones que tienen, ¿cierto?, en cuanto a personas en situación de discapacidad, y una vez que esta moción sea aprobada, además las empresas van a tener que informar el desarrollo de políticas de inclusión, en primer lugar, y en segundo lugar, los programas de capacitación que van a tener en materia de inclusión laboral, los cuales posteriormente también van a tener que implementar, ¿ya? Entonces, cuando esta moción entre en vigencia, no solo se van a tener que implementar, o sea, informar más bien las personas contratadas, sino que las políticas y las capacitaciones que se ejecuten o que se ejecutarán en materia de inclusión laboral. Lo que está entre comillas nuevamente es la indicación que agrega el presidente de la República y la ministra del Trabajo, porque la moción original contenía solamente la información respecto de las capacitaciones, implementar capacitaciones e informar las capacitaciones, pero luego se agrega a través del Ejecutivo esto que está entre comillas, lo cual también fue aprobado por la Comisión del Trabajo en la sesión de la semana pasada. Siguiente. Las actividades realizadas durante la jornada de trabajo o fuera de ella deberán considerar las normas sobre igualdad de oportunidades en inclusión social de personas con discapacidad a que se refiere la Ley número 20.422, como también los principios generales contenidos en las demás normas vigentes sobre la materia. Bien, aquí lo que se pide es que las actividades recreativas, deportivas que se hagan con ocasión del trabajo contemplen la accesibilidad y el diseño universal. Y lo que hace el Ejecutivo nuevamente aquí es hacer una indicación, porque en la versión original se indica solamente que tenían que haber instancias, algunas instancias dentro de las actividades deportivas y de capacitación, pero la primera vez que nosotros expusimos respecto a este tema, dijimos que generar instancias no era suficiente y que era importante que todas las actividades en todo momento consideraran la accesibilidad y el diseño universal, lo que fue recogido por el Ejecutivo y lo transforma en una indicación a esta moción, la cual también fue aprobada en la Comisión del Trabajo de la semana pasada. A continuación aparece ahí la moción original, que no es necesario que la leamos. Avancemos, Alex. Propuestas de la Fundación. Primera indicación, no solo incorporar a quienes se desempeñan en funciones relacionadas con recursos humanos, sino también a todos quienes desempeñan el cargo de prevencionistas de riesgos en cada empresa. Bien, nosotros en la actualidad, ¿cierto?, estamos también insistiendo en que no solamente se incorpore la certificación de competencias de una persona del área de recursos humanos, sino que también del área de prevención de riesgos. En nuestro sitio web, www.fchd.cl, hay una guía que se llama Claves para una inclusión laboral efectiva. Esa guía se construyó a través de la participación de distintos profesionales y se identificó que los prevencionistas de riesgos tenían poca información y poca formación en materia de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad y que existía una escasez peligrosa, por cierto, de planes de evacuación y de prevención de riesgos que tuvieran un componente de inclusión, considerando la participación laboral que hoy día están teniendo las personas en situación de discapacidad. Por eso es que nosotros decimos
que no solamente las personas que trabajan en el área de recursos humanos deben certificarse, sino que también aquellos que están en el área de prevención de riesgos, que son los encargados de resguardar, de proteger de alguna manera, ¿cierto?, a los trabajadores, incluidos a los que están en situación de discapacidad. Siguiente. Segunda indicación, incluir en la certificación a fundaciones, corporaciones y asociaciones a que acrediten calidad, idoneidad y experiencia en la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Bien, considerando que en un inicio la moción establecía que los institutos y las universidades tenían que hacer esta certificación, lo cual iba a tener un costo alto para las empresas, y considerando también que Chile Valora es un órgano nuevo, que mucha experiencia en inclusión laboral no tiene, y lo digo humildemente, es que nosotros consideramos importante que organizaciones como fundaciones, corporaciones y asociaciones que llevan años trabajando en inclusión laboral de personas en situación de discapacidad y que obviamente acrediten un servicio de calidad, que acrediten experiencia, probablemente siendo certificados por una norma chilena, ya como la que certifica los organismos técnicos de capacitación u otra, ¿cierto? Que los acredite, les dé la autoridad, ¿cierto?, de alguna manera, para poder también certificar estas competencias, lo que abarataría los costos de las empresas que tengan que hacer este procedimiento de acreditación de competencias del personal del área de recursos humanos. Siguiente. Tercera indicación, voy a citar la ley. Las actividades con ocasión del trabajo de carácter deportivo, cultural o de esparcimiento deberán considerar instancias desarrolladas conforme a los criterios de accesibilidad y diseño universal, de acuerdo al artículo 3 de la ley número 20.422. Proponemos cambiar la frase deberán considerar instancias desarrolladas conforme a por la frase incorporar en su totalidad. Bueno, esta es la indicación que yo les mencioné que el Ejecutivo ya recogió y que la transformó en una indicación propia para incorporarla a la moción parlamentaria y que, insisto, ya fue aprobada por la Comisión del Trabajo, por cierto. Todo esto, para que ustedes entiendan un poco, está en el primer trámite constitucional, aprobado por la Comisión del Trabajo, ¿cierto? Ahora tiene que pasar a la sala para ser aprobado por los diputados y luego tiene que recorrer el camino, ¿cierto?, en la Cámara o en la Cámara Alta con los senadores y luego transformarse en una ley de la República. Sigamos, Alexa. Cuarta indicación, no incluidas en el artículo único. No considerar como preexistencia los accidentes provocados por o a causa del trabajo de las personas en situación de discapacidad. Bien, hay un elemento que no estaba considerado en esta moción y que también nosotros la presentamos y que hasta ahora no se ha incorporado a la actual discusión en este articulado único, pero sí se ha pedido información a las mutualidades a través de oficio. Porque ocurre que muchos accidentes laborales que están viviendo las personas en situación de discapacidad no están siendo considerados como tales y las mutualidades están diciendo que son preexistencias. Y entonces así están negando la atención de estas personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, nosotros levantamos esta problemática, la presentamos a la Comisión del Trabajo y si bien no se incorporó dentro de esta moción, sí, a través de oficio dirigido a estas mutualidades, se va a levantar esta información para poder legislar al respecto, pero ya en otra normativa. Quinta indicación. Las empresas que deban implementar grandes ajustes de infraestructura o intervenir considerablemente en tecnologías de apoyo para la efectiva inclusión laboral de personas en situación de discapacidad puedan presentar un proyecto con las mejoras necesarias a realizar de manera que el Estado permita el acceso a un beneficio de carácter tributario, por ejemplo, de un 60% del total del proyecto. Bien, nosotros también, como les decía, aunque tenemos el corazón puesto 100% con las personas en situación de discapacidad, también estamos preocupados de poder contribuir con el trabajo de inclusión que realizan las empresas. Por eso es que nosotros entendemos, y algo que ya les había mencionado, que hay gastos que son importantes, infraestructura, tecnología, y nosotros hemos pedido desde el día 1, incluso desde antes que esta ley saliera en vigencia,
que las empresas tengan un beneficio tributario, no para contratar a personas en situación de discapacidad y con ese beneficio pagar los sueldos, sino que para invertir en grandes ajustes de tecnologías y en grandes ajustes de infraestructura, lo cual ha tenido buena acogida, pero hasta el momento no se ha transformado en alguna moción parlamentaria, creo yo, porque ha faltado también que las empresas participen de manera activa en esta normativa y puedan también, de alguna manera, desde algún punto de vista gremial, ¿cierto?, levantar este tema. ¿Por qué es importante esto? Porque si no se hacen ajustes de infraestructura, difícilmente se puede contratar a personas que tienen mayores dificultades quizás de movimiento o de desplazamiento o de tipo visual. Se termina contratando entonces a aquellas personas que presentan menores dificultades, quedando una gran población en situación de discapacidad sin oportunidades de trabajo. Son necesarios los ajustes razonables, no obstante sabemos que muchos de ellos importan un alto costo y por eso hablamos nosotros de este beneficio tributario en torno al 60% como propuesta. Ahí el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo tendrían que indicarnos qué les parece al respecto. Y como conclusiones, ¿estoy bien, cierto, Alexa? Sí, estás bien. Como conclusiones, decir que consideramos injusto que las personas en situación de discapacidad no puedan escoger sus trabajos. La mayoría de nosotros, la mayoría de ustedes, escoge su trabajo. Obviamente hoy día estamos en tiempo de pandemia, hay muchos que no pueden escoger su trabajo y asumen, ¿cierto?, el primer empleo que pueden recibir. Pero en un contexto normal, las personas tienden a escoger su empleo. Pero las personas en situación de discapacidad trabajan donde los reciben. Y cuando esta ley cumplió un año, nosotros hicimos un estudio, que lo publicó el diario La Tercera, solamente con nuestras bases de datos, el cual indicaba que gran parte, si no me equivoco, ahí Camila después me podrá corregir, gran parte del 70% creo de las personas en situación de discapacidad profesionales, ¿cierto?, estaba trabajando en algo que no era lo que habían estudiado y su empleo era de menor calificación. Y que muchas personas en situación de discapacidad psiquiátrica que tenían adherencia al tratamiento, tenían tenían un proceso de rehabilitación activo, tampoco eran contratados y eran discriminados por su diagnóstico. ¿Y cómo se ejecutaba esta discriminación? Bueno, la empresa sabía que tenía una enfermedad psiquiátrica y no los llamaba para los procesos de entrevista. Pedía con anterioridad la credencial y veía que la discapacidad era psiquiátrica y decía: esta persona no nos sirve. Entonces, por ello es que nosotros consideramos injusto que las personas en situación de discapacidad no puedan escoger su empleo. Pero no responsabilizamos de esto solamente a las empresas. Sabemos que hay una cultura que tenemos que transformar. Sabemos que hay muchas cosas por las cuales tenemos que trabajar nosotros como fundación, el Estado de Chile a través de sus distintas reparticiones y, por cierto, también las empresas. Y por otro lado, también sabemos y estamos conscientes que la ley de inclusión laboral tiene que ser rodeada por políticas públicas, por normativas que contribuyan a la inclusión laboral. Vuelvo a decir, no sacamos nada con tener una cuota si el transporte público que tiene que llevar a las personas en situación de discapacidad a sus puestos de trabajo no es accesible. No puede subir una silla de ruedas, por dar solamente un ejemplo. No podemos confiarnos solo en una cuota si todavía tenemos brechas en el acceso a la información por parte de las personas en situación de discapacidad y también brechas tremendas de tipo educativas, ¿ya?, donde existe muchas personas en situación de discapacidad con baja calificación. Por cierto que también hay varias que tienen títulos universitarios, formación, experiencia, pero existe una deuda pendiente en esa materia. Por lo tanto, no solamente una ley de inclusión de cuotas va a generar una transformación en el ámbito de la participación laboral de las personas en situación de discapacidad. También el trabajo que podamos hacer nosotros como organización de la sociedad civil, el trabajo que puede hacer el Estado de Chile a través de distintas políticas públicas y, por cierto, también el trabajo que puedan hacer las empresas, más allá de cumplir con este 1%
de inclusión laboral, ¿cierto? Que si bien es bastante bueno, pero para hacer inclusión, insisto, tenemos que dar algo más en cuanto a nuestro trabajo. Por eso, como fundación, hoy día estamos en este proceso de instalación en la región del Maule con el proyecto que les mencionó Ángela, que busca formar a personas en situación de discapacidad en habilidades transversales para el trabajo, en competencias básicas para la empleabilidad, además de en el oficio de asistente administrativo, para después apoyarles en la búsqueda de empleo, acompañarles en su puesto de trabajo, todo bajo la metodología del empleo con apoyo, y hacer un proceso exitoso. Estamos disponibles también para apoyar a las empresas en el proceso de concientización, en el proceso de capacitación de sus trabajadores, y también en la búsqueda de los candidatos que necesitan para cumplir esta normativa. Estamos a disposición para hacer un trabajo conjunto y hacer que la región del Maule pueda ser más inclusiva, ¿cierto?, de lo que es en este camino, ¿cierto?, que es la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Muchas gracias. No sé si Oscar quieras hacer un comentario. Sí, muchas gracias a Matías, también a Ángela, Camila, Alexandra, por su participación, por compartir toda esta valiosa información que va a ser, digamos, de lo que viene también algo muy importante, porque se pueda ir obviamente mejorando la ley cada vez más en virtud de todas las personas con algún tipo de discapacidad, poder apoyarlos más, y obviamente que también que la empresa también obviamente tenga algunos beneficios también que nos permitan también haciendo este trabajo mucho más fácil también. Así que agradezco. No sé si Vanessa, tú quieres compartir con nosotros unas palabras finales antes de cerrar el webinar. Sí, bueno, principalmente agradecer a los expositores. Me hicieron un contexto bastante detallado, ¿no es cierto?, de todo lo que significa esta ley de inclusión laboral. Hay muchas cosas que yo desconocía de lo que se está trabajando, ¿no es cierto?, en el Congreso. Agradezco, ¿no es cierto?, a Matías que nos pudiera comentar todo eso, todo ese trabajo que ha significado de bastante tiempo. Como le digo, este es un gran desafío. Yo también concuerdo mucho de que no tiene que pasar por un tema de cuánto el porcentaje y la cuota, sino que tiene que ver un trabajo que, como decía en un principio cuando comenté, es un trabajo como en cadena. Aquí somos todos actores. Cuando hablamos de inclusión no es solamente como el rol de un Estado, de una organización o de una institución, sino que es un rol de todos. Desde, como decía, desde donde nosotros estemos parados, es cómo nosotros nos abrimos hacia poder incorporar a todas las personas independientes de su condición. Un gran desafío, como te digo, hay muchas cosas que aquí se tocaron, ¿no es cierto? Es importante a veces cómo la empresa asocian solamente a lo mejor a la discapacidad, como decíamos nosotros, a quien se desplaza en silla de ruedas, a quien tiene movilidad reducida, pero la discapacidad es diversa, hay diferentes tipos de discapacidad, todos tienen competencias, como te digo yo, y lo que nosotros siempre trabajamos, tanto en ámbito público como privado, es presentar a trabajadores que necesitan una oportunidad laboral, no a personas con discapacidad, porque ¿qué pasa también a nosotros como servicio? De repente nos contactan empresas para pedir a personas con discapacidad para cumplir con la ley. Entonces eso es bastante de repente chocante, y ahí es donde uno ve que efectivamente no se conoce la ley, y nosotros las empresas no tienen que generar puestos para personas con discapacidad, tienen que ver, generar perfiles, ver dónde pueden contratar trabajadores, las condiciones y hacer los ajustes necesarios. De repente no es transformar la empresa, no es que voy a tener, sino que hacer ajustes que son razonables de repente, para poder que efectivamente una persona con discapacidad se pueda incluir. Y también fomentar que no solamente hay muchas empresas que hoy día a través de esto también han revisado al interior de sus trabajadores quienes tienen, donde hay personas con discapacidad, que muchas veces empresas que no han abierto, ¿no es cierto?, a contratar nuevas personas, pero sí han incorporado a sus trabajadores ya a esta ley. Entonces, como te digo, es un tremendo desafío que esperamos que con este periodo de la evaluación de la ley se puedan contemplar, bueno, todas las cosas que Matías ahí nos señalaba,
y algunas otras también que nos permite efectivamente, como te digo, tener esta cultura inclusiva, ¿no es cierto? Realmente que las empresas, que la institución generen políticas de inclusión, porque cuando hablamos de inclusión no solamente personas con discapacidad, sino que la diversidad en el fondo. Entonces, es como te digo yo, un tremendo desafío. Agradezco enormemente a todos los participantes por su interés, a Matías por el trabajo que está haciendo a través de su fundación, ¿no es cierto?, que nos permite ver en el panorama en que estamos también Ángela, que también nos mostraba la panorámica de Maule respecto a las personas contratadas, cuánto están incorporadas. Como digo, hay un tremendo desafío, un trabajo que nosotros como servicio estamos trabajando con el CENSE, a través de la OIT. Nosotros trabajamos durante el año pasado una mesa llamada Más Inclusión, que también nos permitió trabajar a nivel regional con diferentes actores para proponer un plan de incidencia, que estamos esperando que pase todo este tema para poder socializarlo a nivel regional. Estamos haciendo un trabajo también con la OMIL de cada municipio, también para que puedan levantar perfiles de personas con discapacidad, que también tengan instalada la variable discapacidad cuando se hacen los análisis de los puestos de trabajo. En fin, esto es, como te digo yo, una cadena de actores importantísimos quienes participamos en esto, y que la ley nos incluye a todos. Así que yo solamente cerrar, agradecer, espero que nos puedan compartir toda esta presentación, porque hay mucho insumo, ¿no es cierto?, que uno también puede permitir para trabajar con otros actores. Así que solamente agradecer, y como digo, un tremendo desafío para cada uno de los que nosotros estamos acá. Gracias. 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 Gracias, Vanessa. Y me gustaría también dejar a Oscar para que les cuente acerca de una noticia que tiene para la región. Así que adelante. Bueno, quería contarles que a propósito de este primer seminario, webinar sobre el aspecto de inclusión, y conversado con el equipo de Matías, hemos decidido hacer una alianza estratégica con la Fundación a fin de promocionar, participar de todos los estudios, de todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones actuales de inclusión dentro de la región del Maule, y de la mano obviamente de la Fundación. Así que hoy vamos a protocolizar este convenio de cooperación estratégica con la Fundación, que va en beneficios obviamente de todas las empresas socias y no socias de Promaule en la región. Y esto nos va a permitir también poder entregar mayores herramientas hacia nuestras organizaciones, y ayudar obviamente a que los procesos de inclusión de esta nueva cultura se vayan permeabilizando más dentro de toda la sociedad de la región del Maule. Así que con Matías vamos a hacer la firma de este convenio, y vamos a hacerlo saber a todas los detalles, digamos, lo que va a conllevar este importante convenio de cooperación mutua entre las dos organizaciones, entre dos corporaciones, una fundación y una corporación, en el caso de nosotros como Promaule. Así que agradezco también la confianza del equipo y de la fundación en nosotros, en ser su partner regional en el ámbito. Nosotros felices de poder participar y apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance esta noble y justa causa. Por muchos años, obviamente, que se tuvo, se veía, no era tan vista, digamos, visualmente dentro de toda la sociedad, y hoy en día sí. Así que felices de poder estar participando de esto, y agradecerles a ustedes por ese gran trabajo que han logrado desarrollar, y por poner en la mesa cada vez más todos estos temas que son realmente importantes para hacer justicia social. Así es. Ok, ahora voy a proceder entonces a proyectar el convenio para hacer una firma digital, y vamos a sacar ahí el pantallazo para la posteridad. En un segundo. Ya, ahí están. Vamos a sacar los pantallazos de rigor. Muy bien. Ya estamos. Buenísimo. Muchísimas gracias. Un segundito. ¿Sí?
Bueno, quiero agradecer la disposición de Óscar en representación de la OTIC Pro Maule por la buena voluntad y también su empuje en esta materia. La verdad es que para nosotros como fundación es un desafío poder estar en cada una de las regiones del país. Sabemos que la inclusión laboral no solamente tiene que darse en la región metropolitana, y muchas fundaciones que reciben aportes por el contexto de la Ley de Inclusión Laboral lo reciben en las distintas regiones, pero implementan proyectos solo en Santiago. Y nosotros como fundación queremos que la inclusión laboral sea una realidad en cada uno de los rincones de nuestro país. Trabajamos ya en lugares tan lejanos como el Huasco, en la provincia de Atacama, o en la región de Atacama. Trabajamos en Valparaíso, trabajamos en la región de la Araucanía, en Coquimbo, con gente de Vicuña, que está en una zona rural, que tiene que bajar desde el cerro, ¿cierto?, para poder capacitarse a través de la vía online y poder tener estos beneficios que les entregamos. Y queremos también poder dar cobertura a la región del Maule, y agradecemos esta oportunidad que se nos abre con este convenio. Y las empresas presentes que tengan dudas y que quizás no las hayan presentado a través del chat, se pueden seguir contactando con nosotros. Así es. Bueno, y ya para finalizar, agradecerle a cada uno y a cada una de ustedes la participación de parte de la Fundación, y también gracias a Óscar. Y los invito a que visiten nuestra página web. Recuerden que es www.fchd.cl, y también nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Fundación Rayapiso FCHDL, y en Facebook como Fundación Chilena para la Discapacidad. Así que muchas gracias a todos y a todas por su participación.